Ahí está. Bueno, entonces, nosotros ya vimos variable discreta, vimos la función de probabilidad puntual y la función de distribución acumulada, que era la función de forma escalonada. Entonces ahora vamos a ir a variable continua. Para eso vamos a mirar, esta es una función de probabilidad puntual de una variable discreta, ¿no? Que tiene recorrido 0, 1, 2, 3 y 4 con estas probabilidades, una expresión simétrica, etc. Miren ahora esta otra función. Esta otra función tiene el mismo recorrido entre 0 y 4, esperen que alguien quiera entrar, pero tiene más valores de la variable, más valores en el recorrido, o sea, tiene un recorrido mucho más amplio, tiene más valores. Ven que cuando uno mira dentro del mismo recorrido, las barras se van acercando. Y miren este otro ejemplo, donde tiene el mismo recorrido entre 0 y 4, pero hay muchos más valores y las barras están mucho más pegadas. Entonces, nosotros acá no les puse cuántos eran cada uno, qué cantidad de valores, pero ustedes se dan cuenta que si estamos en el mismo recorrido y le vamos agregando muchos más valores al recorrido, las barras se van apelmazando todo, que si uno piensa qué pasa cuando la cantidad de valores del recorrido tiende a infinito, ¿qué pasaría? Yo podría pensar en una cosa así, podría pensar en una función que me delimitara toda esta, donde acá las alturas de las barras serán las probabilidades, pero ahora me puedo imaginar esto como una función. Y ahora las probabilidades, si ustedes alguna vez vieron algo de histograma, nosotros todavía no vimos, pero toda el área debajo de la curva es la sumatoria de las probabilidades. Entonces, a esta función, que podemos graficar acá como que cubre toda la distribución de probabilidades, a esta se la llama f de x y se la llama función de densidad de probabilidad. Estas tres, acá está. Acá tenemos 5 valores posibles, 9, y acá 17 valores posibles, imagínense muchos más. Entonces, cuando tiende a infinito, lo que llamamos función de probabilidad puntual, tiende a ser una función de densidad de probabilidad. Entonces, lo que acá era probabilidades puntuales, ahora esto se va a transformar en una f de x que se llama función de densidad de probabilidad. Es lo que tienen definido acá en diapositivas 26, 27, 28. Entonces, acá yo les puse un gráfico para que veamos, comparemos las propiedades de la función de probabilidad puntual y de la función de densidad. Ustedes se acuerdan que la primera propiedad era que las probabilidades de x y eran un número mayor o igual que 0. Bueno, ¿cómo se traduce eso en la función de densidad? Que la f de x, esta función de densidad, es mayor o igual que 0. ¿Qué quiere decir? Así como todas estas alturas eran positivas, no había ninguna barra que fuera hacia abajo, porque no existían probabilidades negativas, esta función de densidad se define siempre sobre el eje de las x. Es una expresión mayor o igual que 0. Si se acuerdan, la segunda propiedad, que era que la suma de todas las probabilidades de x y daba 1 para todos los x que pertenecían al recorrido de la variable. ¿Ustedes se acuerdan cuando vieron en matemática, cuando vieron integral definida, cómo la vieron? Como un límite de una sumatoria. Vieron una determinada, espera un cachito que alguien está escribiendo, del complemento, por favor, espérate, a ver qué dicen. Ah, yo se lo subí al el PowerPoint lo tienen, el que se llama complementos de variable continua y binomial, se llama. Es el nuevo que le subí último. Porque discreta ya lo dejamos, ahora entramos en continua. Bueno, entonces ustedes vieron que cuando querían calcular un área, partían esa área en varios rectangulitos o trapecios, como quisieran, y después hacían ese límite de la suma de todas las superficies cuando la longitud de cada una de esas barritas tendía a 0, o sea, cuando la cantidad de barritas o de segmentos o rectángulos o trapecios tendía a infinito. Bueno, y ese límite de esa suma, que llamaban sumas de Riemann, era una integral definida. Entonces, así como sumando todas las probabilidades a lo largo de todo el recorrido era 1, uno dice que la integral entre menos infinito y más infinito de la función de densidad es 1. ¿Y eso qué quiere decir? Es el área de toda esta curva entre menos infinito y más infinito. Esta curva puede empezar en algún lugar y terminar en algún lugar con un área de 1, pero también puede ser, como en el caso que vamos a ver la clase que viene o la otra, de normal,
donde esto tiende a menos infinito y tiende a más infinito y se hace asintótica. Entonces, técnicamente la definición de área total debajo de la curva se define como la integral de la función de densidad entre menos infinito y más infinito. ¿Ven el paralelo que hacemos entre las dos? Filosóficamente es más o menos lo mismo, solo que la forma de cálculo va a ser distinta, porque la variable discreta y la continua en su tratamiento van a diferir. Entonces, además, espera, vamos a correr esto. Además, si yo quiero calcular la probabilidad de que X se encuentre entre un número A y un número B, ¿cómo voy a calcular eso? Esa probabilidad entre un valor A y un valor B la calculo como la integral definida de la función de densidad entre esos límites. Es una integral definida. O sea que esa probabilidad va a ser la integral entre A y B de f de X diferencial X. Y ustedes, cuando resolvían esto, ¿qué hacían? Buscaban una primitiva y hacían f de B menos f de A. Bueno, acá, si ustedes quieren calcular, si quisieran calcular en vez de la probabilidad de entre A y B, la probabilidad de que X tome un valor A, no en un intervalo, que la X tome un valor específico, ¿qué tendrían que hacer? La integral entre A y A de f de X diferencial X. Y eso sería f de A menos f de A, y eso daría 0. Por eso se dice que en la continua la probabilidad en un punto es 0, la probabilidad que toma un valor es 0. Piénsenlo de otra manera, supónganse que ustedes tienen acá una distribución de, qué sé yo, pesos de individuos de una cierta edad, y esos pesos están entre este valor y este valor. Entonces usted dice, ¿cuál es la probabilidad de que una persona pese entre este valor y este valor? Bueno, la probabilidad en ese intervalo se calculará como la integral del límite inferior al límite superior del intervalo. Ahora, ¿qué pasa si yo digo quiero calcular la probabilidad de que el peso sea exactamente 58,000000? Eso es un caso favorable entre ¿cuántos posibles? Entre infinitos valores del recorrido, porque esta variable toma valores en un recorrido infinito. Entonces, esa probabilidad da 0, ¿ok? Porque es 1 entre infinitos valores posibles. Entonces, como la probabilidad en un punto es 0, fíjense, acuérdense que nosotros ¿qué dijimos? Que cuando, ¿lo dijimos o no lo dijimos? Que cuando una función tenía un recorrido infinito, sí, hablamos de los pesos, de las concentraciones de una determinada hormona, eso dijimos que era un recorrido infinito, porque entre un valor y otro de la variable había un continuo de valores, ¿no? Entonces, yo no puedo pensar la probabilidad de un punto entre infinitos porque eso intuitivamente va a dar 0. Entonces, como la probabilidad del punto es 0, yo puedo decir que la probabilidad de que X esté entre A y B sin incluir A, o entre A y B incluyendo el A, o entre A y B sin incluir el B, o entre A y B sin incluir ninguno de los dos, entonces esa probabilidad es igual, porque no le afecta la probabilidad que yo incluya dentro de la probabilidad un punto o no lo incluya, como era muy importante en la variable discreta que vimos en la clase pasada, y era fundamental. Por eso vimos todas esas propiedades de probabilidad de A menor que X menor o igual que B, como f de B menos f de A. Bueno, acá también vamos a definir después una función de distribución. ¿Hasta ahora me siguen? ¿Preguntas sobre esto? ¿Más o menos se entiende? Bueno, igual cualquier cosa preguntan, me interrumpen. Vamos a ver un ejemplo en concreto. Esta función de densidad de probabilidad se define así. Para valores de X que estén entre 0 y 2, este menor o menor o igual es, digamos, es puramente formal, como para dejar incluido un valor en un intervalo y no en el otro, pero no cambia nada. Si yo defino entre 0 y 2 una función de densidad como un cuarto de X, y entre 2 y 4 la función de densidad como menos un cuarto X más 1, esta es una típica función de densidad de probabilidad de una variable continua, que cambia de expresión en dos intervalos distintos, podría tener una expresión única, o puede tener dos, o puede tener más de varias expresiones. ¿Cuáles son las condiciones? Primero, como las que dijimos antes, que f de X sea mayor o igual que 0. No es una función que pase por abajo del eje de las X. Tiene que ser mayor o igual que 0. Y segunda condición para que sea una función de densidad de probabilidad, tiene que cumplirse que la integral entre menos infinito y más infinito vale 1. El gráfico es este. Fíjense que esta es una recta, un segmento de una recta de pendiente positiva un cuarto, y vale entre 0 y 2, o sea que entre 0 y 2 tenemos este segmento de recta.
Entre 2 y 4 tenemos este pedazo de recta que tiene pendiente menos un cuarto, ordenada al origen 1, y acá tenemos pendiente negativa. Fíjense que tenemos entre 0 y 2 vale esto, una recta con pendiente un cuarto, y entre 2 y 4 una recta con pendiente menos un cuarto. O sea, ya esto nos va dando idea que esta es una curva bien simétrica, ¿no? Eso, por eso ya se imaginan lo que les voy a preguntar después. Bueno, y 0 en otro caso, quiere decir que fuera de 0, fuera de 4, esto vale 0. Entonces, para que esto sea una función de densidad, de probabilidad, tendríamos que verificar que el área total debajo de la curva vale 1, que es el ejemplo que tienen acá. No se asusten, porque no van a calcular integrales, no van a manejar mucho la función de densidad de probabilidad, más bien les vamos a dar funciones de distribución, para que apliquen directamente para cálculo de probabilidades. Funciones de densidad de probabilidad se las daremos para que resuelvan nada más que gráficamente, como tienen 1 o 2 ejercicios en la guía. Miren, acá está calculada la integral. ¿Cómo te hacemos para verificar que el área total debajo de esta curva vale 1? Una, podríamos hacerlo directamente por cuestión geométrica, podríamos calcular el área de este primer triángulo como base 2, por altura habría que buscar cuánto vale f de 2 acá, que vale 1/2, sobre 2, y del otro lado lo mismo. Bueno, vamos solo con integral. Si algo quieren preguntarme, paran, ¿eh? Miren que el chat no lo veo. Profe, Sí. yo tengo una duda. Sí. Había dicho que para que sea una función de probabilidad de densidad tenía que cumplirse que f de x sea igual o mayor que 0 y una propiedad más que no me la acuerdo. Ah, que el área total debajo de la curva vale 1. Esta, Okay. que la integral entre menos infinito y más infinito de f de x diferencial x es 1. Con esas dos cosas tenés una función de densidad de probabilidad. Si alguna no se cumple, no es una función de densidad de probabilidad. Esta está todo por arriba del eje de las x, y con este cálculo verificamos que el área total vale 1. Fíjense, ¿qué estamos haciendo? La integral entre 0, Emma, ¿me querés decir algo? La integral entre 0 y 2, ¿de quién? De la expresión que vale en este intervalo. Ustedes hicieron integrales de funciones partidas, ¿se acuerdan? Integral entre 0 y 2 de un cuarto x diferencial x, más la integral entre 2 y 4, que voy a poner el punterito. Si lo encuentro, acá está. Más la integral entre 2 y 4 de la expresión que vale entre 2 y 4, menos un cuarto x más 1 diferencial x, es lo que tienen acá. Resuelvo. 1/8 x cuadrado entre 0 y 2, más menos 1/8 x cuadrado más x entre 2 y 4. Aunque tengan que hacer integrales, serían muy fáciles, pero no las van a hacer. Acá aplico Barrow. El x cuadrado en 2 es 4 al cuadrado, es 2 al cuadrado 4 sobre 8. En 0 vale 0. Acá tengo más. Si reemplazo acá por 4, tengo 16 sobre 8, este menos 2 de acá. Si reemplazo por 4, tengo este más 4. Y ahora tengo que hacer esto menos, toda esta expresión evaluada en 2, menos 2 al cuadrado 4/8, menos 4/8, más este 2. Si resuelvo, tengo un medio, más 2, 4 menos 2, menos 3 medios, si hago esta cuenta son 3 medios. Eso es 2 menos 2 medios, o sea 1. Bueno, ustedes verifican la cuenta después. Bueno, es decir, el área debajo de la curva vale 1. Entonces, es positiva y el área debajo de la curva vale 1. Calculemos ahora lo que tiene la diapositiva 32, que es la definición de f sub x de t, la definición de función de distribución acumulada. Acuérdense que dijimos que esta expresión era universal. F sub x de t es la probabilidad de que x sea menor o igual que t. ¿Cómo lo calculábamos en las discretas? Sumábamos las probabilidades desde el primer valor del recorrido que aparecía hasta el 10º valor que consideráramos. Bueno, acá en vez de suma vamos a hacer integrales, por supuesto. Entonces, piensen una cosa. Si tengo cualquier t que sea menor que 0, ¿cuál va a ser la integral? Acuérdense que la función valía 0 en otro caso. Entonces, la función de distribución acumulada es 0, no se acumula nada, pues estamos integrando la expresión 0. Ahora pensemos cualquier valor que esté, ahora sigo avanzando, ¿no? Acuérdense que con la t voy de menos infinito y sigo avanzando. Ahora, ¿qué tengo que contemplar? Cualquier valor de t que esté entre 0 y ¿quién? 0 y 2, porque ahí la probabilidad acumulada se va acumulando estas áreas hasta acá.
con esta velocidad de expresión que me indica esta función, este pedazo de función de densidad. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer acá? Tengo que integrar, para calcular esta expresión, entre 0 y quién. Piensen un poco. Si quiero calcular f de t para cualquier valor que esté en este intervalo entre 0 y 2. La integral entre 0 y quién. ¿Mm? Bueno, claro, uno tiende a decir 2 porque el intervalo termina ahí. ¿Cuál es el problema? Yo tengo que conseguir una f de t. Si yo integro entre 0 y 2, me va a dar el área de este triángulo, que si no me equivoco era un medio. Me va a dar un número fijo, pero yo necesito una función. Necesito una función de tal manera que yo diga, si tengo un t que esté dentro de este intervalo y calculo f de t, me va a dar el valor de la probabilidad acumulada. ¿Cómo se consigue eso? Integrando entre 0, pero el límite superior lo tengo que dejar libre en t, lo tengo que dejar variable. De tal manera que si yo reemplazo por cualquier valor de t que esté entre 0 y 2, sea este, sea este, sea este, o cuando sea el 2, reemplazo y calculo la probabilidad para ese valor, acumulada hasta ese valor. Entonces, ¿qué consigo si 0 está fijo y t variable? Hago la primitiva, 1/8 x cuadrado entre 0 y t. Me queda t al cuadrado sobre 8 menos 0. Entonces, 1/8 de t cuadrado me va a decir, ¿cuál es la probabilidad acumulada hasta un valor t cuando ese t lo fijo en este intervalo de 0 hasta 2? ¿Mm? Si quiero ver la probabilidad acumulada hasta 1, ¿qué tengo que hacer? Reemplazo por 1, f de 1, 1/8. Ahora vamos a escribirla. ¿Qué pasa si ahora sigo? Sí, vale. Dime. Entonces, ¿el límite superior siempre tiene que ir t? ¿O nosotros en este caso ponemos t el límite superior porque nosotros incluimos con el mayor o igual a izquierda? No, va t porque vos querés calcular f de t. Si esta lo llamaste y, será f de y. Es como llamaste acá. Nosotros queremos calcular f de t. Quiere decir que nuestro límite superior variable es t para que lo reemplacemos cuando necesitemos calcular una probabilidad. Ahora después la vamos a resumir en forma así como la llavecita y van a ver que la vamos a poder usar bien y la van a entender cada vez un poquito mejor. O sea que ya tengo la expresión 1/8 t cuadrado, va a ser la función de distribución acumulada que me va a evaluar el crecimiento, la acumulación de la probabilidad en este intervalo. Ahora fíjense, ¿qué pasa si yo me paro en algún valor de t que esté entre 2 y 4? ¿Dónde voy a empezar a integrar? Voy a empezar a integrar en el 2, ¿verdad? Y mi límite superior, ¿cuál va a ser? T, variable entre 2 y 4. Pero si yo ya estoy parada en el 2, ¿cuánto acumulé hasta 2? Ya acumulé algo. Acumulé f de 2, ¿verdad? Entonces, fíjense, para los valores de t que estén entre 2 y 4, f de t va a ser lo que ya está acumulado hasta f de 2, más la integral entre 2 y un límite móvil t que va a estar entre 2 y 4. ¿Y qué expresión tengo que integrar entre 2 y t? Esta expresión, menos 1/4 x más 1, porque esta va a ser la velocidad de acumulación de la probabilidad. Entonces, la integral entre 2 y t, la expresión que integro es esta menos 1/4 x más 1. El f de 2 era un medio, como no lo teníamos calculado acá expresamente, bueno, sí, acá arriba lo habíamos calculado, pero intuitivamente uno ve que f de 2 es un medio, ¿no? Porque es un triángulo con las mismas pendientes, una positiva, otra negativa, y el punto del medio el 2, así que el área total de 1 está dividida en dos partes iguales. ¿Se entiende eso? Que yo ya me imaginaba sin calcular lo que f de 2 iba a valer un medio. ¿Mm? De hecho, ¿dónde está calculado que f de 2 vale un medio? Está calculado acá. Si yo acá reemplazo por 2, 2 al cuadrado 4 sobre 8 es un medio. O sea que hasta 2 ya se acumuló la mitad de la probabilidad. Y ahora voy a expresar la integral entre 2 fijo y t móvil en este intervalo para calcular cuánto se va a acumular en el intervalo, además del un medio que ya venía acumulado. Entonces voy a integrar esta expresión. Quiere decir que voy a integrar menos 1/4 x es menos 1/8 t cuadrado, ¿no? Menos 1/4 por x cuadrado sobre 2. Más la integral de 1 es x. ¿Y eso entre quién? Entre 2 y t. Entonces voy acá. El 1/2, tienen que encontrar a alguien. El 1/2 que ya está calculado, más
Ahora hago barrow, esta expresión en t, menos 1/8 t cuadrado más t, menos esta expresión en 2, menos 1/8, 2 al cuadrado, 4 sobre 8 es 2, más 2. Cuando hago toda esta cuenta, me da menos 1/8 t cuadrado más t menos 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Eso es cuando fije algún valor entre 2 y 4, y será un t entre 2 y 4. ¿Y qué pasa si quiero calcular la función de distribución más allá de 4? Para los valores de 4 a más infinito, ¿cuánto va a valer? 0. La función de densidad sí, pero la distribución acumulada, ¿cuánto se acumuló cuando yo llegué al 4 y sigo? 1. 1. Todo el área ya se acumuló en 4, así que va a valer 1. Entonces, para los valores de t mayores que 4, f de t es f de 4 y eso vale 1. Es más, si yo reemplazo acá por 4, 4 al cuadrado sobre 8 tengo menos 1/2, más 4 menos 1, el resultado obviamente tenía que valer 1, porque ya se acumuló el total de la probabilidad. Bueno, acá está escrita, cómo va expresada. Fíjense que acá lo que hacemos es volcar esta información. Para todos los t que sean menores que 0, que son los que están de acá para menos infinito, la acumulada vale 0, f de t vale 0. Para los valores de t entre 0 y 2, o sea, para este intervalo t entre 0 y 2, va a valer lo que calculamos acá, 1/8 t cuadrado. Para los valores de t que estén entre 2 y 4, va a valer todo esto. La expresión esta que calculamos acá. Y para los t mayores o iguales que 4, vale 1. Fíjense que acá, por formalidad, le ponemos lo mismo como usamos en la discreta. Acá menor estricto, menor igual, menor estricto, menor igual, menor estricto, mayor igual. Fíjense una cosa, esto es importante porque nosotros acá pusimos que ya habíamos acumulado f de 2. Entonces, si yo me paro en esta expresión, no necesito estar pensando cuánto se acumuló hasta 2, porque ya está calculado acá, ya está dentro del cálculo, ya está incluida f de 2. No tengo que pensar en el historial de lo que vino pasando antes. En cada renglón ya está todo contemplado. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero ver cuánto vale la probabilidad de que x sea menor o igual que 1,5? Bueno, voy acá, ¿dónde está el 1,5? En este intervalo. 1,5 al cuadrado sobre 8. Listo. ¿Qué pasa si quiero f de 3? 3 está entre 2 y 4. Reemplazo acá por 3, 3 al cuadrado, menos 9/8, más 3 menos 1, y ahí tengo la probabilidad. No tengo que estar pensando cuánto se había acumulado hasta 2. ¿Se entiende? Porque con este f de 2 ya está contemplado. Ay, ya quiere entrar alguien, Erika. Está. Entonces, cuando me paro en cada intervalo, solo tengo que calcular, reemplazar el valor de t por el valor que quiero calcular, y ya tengo la probabilidad acumulada desde menos infinito hasta ese punto. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora vamos a calcular probabilidades usando la función de distribución acumulada, creo. ¿Puse ejemplos? No me acuerdo. No sé si puse ejemplos. Bueno, lo que estos dos ejercicios para mostrarles acá es lo siguiente. Este es el cálculo, el dibujo de la función de densidad, ya lo habíamos calculado. Y este es el de la función de distribución. Entonces, fíjense, están las dos en paralelo, digamos, ¿no? O sea, las dos están entre 0 y 4. Esta está entre menos infinito y más infinito, lo que pasa es que antes de 0 vale 0 y más allá de 4 vale 1. Fíjense las propiedades que habíamos visto. Para los t menores que 0, la función vale 0, empieza en 0, y termina en 1, porque empieza acumulando 0 de probabilidad y termina acumulando 1 de probabilidad. Si yo quiero calcular una probabilidad acá, por ejemplo hasta 1, si tuviera la función de densidad, ¿qué tengo que hacer? La probabilidad de que x menor o igual que 1 sería toda esta área de este triangulito. ¿Y acá cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que 1? Me meto en 1, voy hasta la función, y esa probabilidad la leo en el eje de las ordenadas. O sea, lo que acá es un área, acá es una lectura en el eje de las ordenadas, porque acá ya están calculadas las áreas progresivas. Otra propiedad, nada, esto, otra propiedad de la función de distribución acumulada,
decía que si yo quiero calcular la probabilidad entre un valor A y entre un valor B, va a ser f de B menos f de A. Es lógico, ¿no? Es todo lo que se acumula hasta B menos todo lo que se acumula hasta A. Supónganse que yo acá quiero calcular la probabilidad de que X esté entre 1 y 3. ¿Qué tendría que hacer? F de 3 menos F de 1. F de 3 me toca el 3, F de 1 me toca el 1 y hago la cuenta. Una diferencia importante para que ustedes cuando vean una función de distribución acumulada se den cuenta, no necesitan decirle función de distribución de una variable discreta a una variable continua. ¿Cómo se dan cuenta? En la función de distribución acumulada de una variable discreta, estas expresiones eran constantes. Acuérdense que era escalonada. Entonces, esas constantes eran como la expresión de la recta igual a un determinado valor entre dos límites. Entonces, era una constante. Pero acá, en la función de distribución acumulada, f de t está en función de t. Entonces, si yo veo esto, ya sé que no puede ser de una discreta, esto tiene que ser de una continua, porque la función de distribución acumulada está en función de t. Estos no son constantes, esto es un pedazo, fíjense que acá, esto es un octavo t cuadrado, es un pedazo de una parábola, ¿ven? Esta que tiene concavidad positiva, porque el valor de a, el coeficiente que multiplica a la t al cuadrado es positivo. O sea, este es un pedazo de una parábola con concavidad positiva. Y desde 2 en adelante, tengo un pedazo de parábola con concavidad negativa. El coeficiente que multiplica el término cuadrático es negativo. Es desde acá hasta acá, es ese pedazo de parábola con concavidad negativa. Y después se hace 1. Y antes de esto se hace 0. ¿Se entendió la fórmula? Si A es menor que B, f de A es menor que f de B. Eso es una obviedad, ¿no? Pues esta es una función creciente. Esta función no decrece nunca. A lo sumo en algún punto se podrá mantener constante, pero es una función que no decrece, siempre creciente. Más bien es no decreciente, porque la probabilidad que acumulan siempre es un valor positivo, o sea que esta siempre crece, quiere decir que si yo tengo un valor de A menor que un valor de B, f de A va a ser menor que f de B. Se acumula más hasta un valor más lejano que hasta un valor más, que esté más al inicio de la recta real. Y esto, la otra vez lo dijimos, el límite de la función de distribución acumulada cuando t tiende a menos infinito vale 0. Y el límite de la función de distribución acumulada cuando t tiende a más infinito vale 1. Es una función que empieza en 0 y termina en 1. ¿Diferencias entre discreta y continua? La función de distribución de la variable continua es continua. La función de distribución de la variable discreta es escalonada. Profe, ¿Sí? una consulta. Entonces, si yo quiero calcular f de t en 1, es ubicar en el gráfico un punto nada más, no es un área ni nada. No te entendí esa parte. Claro, si vos lo querés calcular sobre este gráfico, te parás en 1, vas hasta la función y lees cuánto te da en las ordenadas, que es hacer esto, 1 al cuadrado sobre 8. Pero acá, si querés calcular f de 1, tendrías que pararte acá y calcular el área de este triangulito, ¿no? Okay. Debajo de la función de densidad es el área del pedacito ese. En la función de distribución es el valor de la ordenada. Está bien, listo. Esta es la diferencia si quisieras usar cada una. No les puse, yo pensé que había puesto un cálculo. Bueno, ¿qué pasa si quiero calcular la probabilidad de que x sea mayor que 1? ¿Qué tendría que hacer? Probabilidad de que x sea mayor que 1 es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 1. O sea, 1 menos f de 1. ¿Y dónde leo f de 1? En este. Entonces sería 1 menos el valor de 1 reemplazado acá. 1 menos 1 octavo, 7 octavos. ¿Está bien? Siempre tengo que llevarlo a la expresión de p de x menor o igual que un número, porque entonces voy a poder reemplazar acá como f de ese número cuando hago un cálculo. Cuando necesite calcular una probabilidad. Vamos a pensar un poco en la esperanza. Nuevamente vamos a ver analogías con el cálculo de la esperanza y varianza de la variable discreta. Bueno, acuérdense, esta era la misma de antes, ¿no? La expresión de nuestra función de densidad. Si yo les digo cuál es la esperanza, bueno, acá ya está dibujada, pero ustedes me hubieran dicho que era el 2 la esperanza.
Sí, ¿no? Sí, es lo lógico, porque es el valor central, es donde está la mayor densidad de probabilidad, esta longitud es igual que esta longitud, y las pendientes eran iguales en valor absoluto, así que es lógico que acá la esperanza va a dar 2. Fíjense las analogías. La variable discreta, la esperanza se calculaba como la suma de xy por p de xy, ¿se acuerdan? Eso las calculamos. Fíjense en la continua, la esperanza es, en vez de la suma, la integral. Lo que acá era para todo el recorrido, acá es integral entre menos infinito y más infinito. Lo que acá era xy, ahora es la variable x. Y lo que acá era la función de probabilidad puntual p de xy, acá es la función de densidad de f de x diferencial x. Así que si quiero calcular la esperanza de acá, ¿qué tendría que hacer? Me parece que no se las calculé, pero bueno. ¿Qué tendríamos que hacer acá? Tendríamos que hacer, más allá de 0 y más allá de 4, no aporta nada. Acá, integral entre 0 y 2 de x por un cuarto de x diferencial x. Más integral entre 2 y 4 de x por menos un cuarto x más 1 diferencial x. Y eso, si se toman el laburito de hacer la cuenta, les va a dar 2. Si yo quiero calcular la varianza de x, la fórmula ven las mismas. Esperanza de x cuadrado menos la esperanza al cuadrado de x. Bueno, ¿cómo era la esperanza de x cuadrado acá? Era la suma para todos los x del recorrido, me olvidé el subíndice ahí, para todos los x del recorrido de xy cuadrado por la probabilidad de xy. ¿Se acuerdan? Esperanza de una función de una variable era el valor de la variable transformada por la probabilidad del valor original de la variable. Y acá fíjense que en la variable continua es lo mismo. Lo que acá era suma para todos los valores del recorrido, acá es integral entre menos infinito y más infinito. Lo que antes era cada xy cuadrado, acá es la variable x elevada al cuadrado. Y lo que acá era la función de probabilidad puntual, acá es la función de densidad de probabilidad. Si hacen estos dos cálculos, después acá les da la esperanza. Está calculada. Esperanza de x. Integral entre 0 y 2 de x por la función de densidad diferencial x, más integral entre 2 y 4 de x por la función de densidad diferencial x. Acá está hecha toda la cuenta, aplicada a barro, y eso efectivamente da el valor 2, que era lo que uno se imaginaba totalmente mirando el gráfico. ¿Cómo calculo la esperanza de x cuadrado? Lo mismo, pero con x al cuadrado. Entonces voy a tener integral entre 0 y 2 de x cuadrado por la función de densidad, más integral entre 2 y 4 de x cuadrado por la función de densidad. Si hacen toda la cuenta, la esperanza de x cuadrado es 104 tercios, y la varianza va a ser 104 tercios, que es la esperanza de x cuadrado, menos la esperanza de x todo al cuadrado, y eso da 92 tercios. Bien. Bueno, esperen. Hasta acá es la variable continua. ¿Alguna duda sobre variable continua? Esto todo lo tienen acá en todas las condiciones de variable continua. Déjenme ver. Bueno, acá hay un ejemplo, ejemplos de variable continua, propiedades de la función de densidad, ¿por qué la probabilidad de A vale 0? Lo que vimos, las equivalencias. Acá hay otro ejemplo, bueno, no importa. Función de distribución, propiedades de la función de distribución, esperanza, bueno, esto era variable discreta, esperanza y varianza de la variable continua, esto ya lo vimos, propiedades de la esperanza, quiero ver si falta algo más. Varianza, desviación estándar, como siempre se puede definir desviación estándar, propiedades, y listo, y esto ya lo vimos. Bueno, vimos todo. No hay algún cálculo hecho, pero la verdad que son muy sencillos los cálculos. Lo que ustedes tienen que hacer es tratar de llevar la expresión siempre, si tienen probabilidades en la cola derecha de una distribución, tienen que tratar de llevarlo a suceso complementario de tal manera que en algún lugar puedan aplicar esta expresión, déjenme ver si puedo llegar, de tal manera que puedan llegar a la expresión esta.
P de X menor o igual que T, porque entonces en ese caso pueden aplicarle F de T en el intervalo donde estén ubicados, ¿ok? Si quiero ver, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que X esté entre 3 y 5, ¿se puede? Sí, porque eso va a ser F de 5 menos F de 3, lo acumulado hasta 5 menos lo acumulado hasta 3. ¿Cuánto vale F de 5? Y F de 5 está en este renglón, o sea que F de 5 vale 1. Y F de 3 acá van a reemplazar por 3. Es muy sencillo. Bueno. ¿Alguna otra pregunta sobre variable continua o empezamos con nuestro próximo tema, que es la variable de Bernoulli? Para calcular la varianza en la esperanza vamos a tener que aplicar las integrales entonces. No, 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 no. Esto está porque estaba dado. No, no, no. Si no hacen cálculo integrales para calcular probabilidades, menos para esperanza y varianza. Es para que tengan el concepto de cómo saldría y para ver de dónde sale y ver que lo que uno sospecha se cumple con la fórmula, nada más. No, no van a hacer cálculo de integrales. Tranquilo. Una pregunta, si yo lo hago con integrales porque lo veo más fácil, ¿está mal en el parcial? No, bienvenido sea. Bueno, genial. En general, si se fijan en la guía de trabajos prácticos, los ejemplos de la guía para variables continuas, espera, déjame ver, no me pasé, es el capítulo 2. Me pasé fiero. Acá. Los ejemplos de la guía tienen muy pocos ejemplos, porque lo más interesante es después cuando empecemos a ver con variables con determinado significado. Las discretas son muy sencillas. Ven, acá tienen una variable, una función de distribución de una variable discreta clásicamente. Y los gráficos de variable continua serán de este tipo. Una variable continua con una función de densidad de probabilidad como la siguiente. Todos los cálculos que les pidan se basan en consideraciones geométricas nada más. ¿Qué tienen que saber? ¿Mayor que 0? Sí. Y que el área total debajo de la curva vale 1. Y acá tienen solo áreas de triángulos y de rectángulo. Así que es muy sencillo. Todas estas probabilidades las pueden calcular directamente con criterios geométricos. Acá saben que la longitud es 1. Y si quieren, pueden calcular la ecuación de la recta, si quieren, es muy fácil. Pero ya saben que esto va a ser directamente aplicando conceptos geométricos. Miren esto, yo no les digo nada, ni siquiera ven lo que es, pero ustedes ven que es una función de distribución y saben que es de una variable continua, porque ya la tienen en función de t. Entonces, fíjense que esta empieza en 0. ¿Y por qué no llega hasta 1? Porque esta es una función, es como una hipérbola que llega en el infinito, es asintótica, por eso el 1 lo alcanza en infinito, la duración en horas, qué sé yo. Y acá sí, directamente ven, menos de una hora. Menos de una hora es f de 1. Se van a fijar dónde está el 1. Menos de 5 horas. Probabilidad de que x sea menor que 5. ¿Dónde está el 5? 5 está en este intervalo, mayor que 1. Más de 10 horas, P de x mayor que 10. Es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 10. ¿Y dónde está 10? Acá. Y después reemplazan. ¿Se dan cuenta? Muy fácil. Tienen que llevarlo a f del valor. Profe, ahí en este ejercicio, menos de 5 horas, es... 0. Uy, Porque... Perdón, no, pensé que era 1, no. Menos de 5, P de x menor que 5. ¿Dónde está el 5? El 5 está acá. 1 menos un quinto. ¿No? Claro, pero dice menos de 5 horas sabiendo que duró más de 2 horas. ¿Es dado que o por qué ese ejercicio? Perdóname, este es una, este es una probabilidad condicional. Menos de 5, sabiendo que duró más de 2, es la probabilidad de menos de 5 dado que duró más de 2. Entonces, ¿qué vas a hacer? La probabilidad de la intersección arriba, o sea, la probabilidad de que x esté entre 2 y 5, dividido la probabilidad del suceso que condiciona, dividido la probabilidad de que x sea mayor que 2. Ok, sí. ¿Está bien? Tienen que definir los sucesos y calcular la probabilidad del suceso complementario. Y en este tipo de ejercicios, donde les pregunte, vos en el numerador vas a tener que hacer la probabilidad de 2 menor que x menor que 5, ¿no? Porque va a ser la intersección. 2 menor que x menor que 5. Bueno,
¿Qué tienen que hacer ahí? Ahí tienen que ver la probabilidad de que va a ser lo acumulado hasta 5 menos lo acumulado hasta 2. ¿Se entiende? Porque es 2 menor que x menor que 5. Van a ser f de 5 menos f de 2 y aplican directamente la función de distribución en 5, en 2 y las restan. Sí. Ok. Acá lo mismo. No, sin saber, sin leer nada, esto veo que es una función de distribución acumulada de una variable continua, porque está en función de t. Bueno, y después tienen de esperanzas y varianzas, ¿ok? Bueno, vamos a... acá vamos a empezar, acá estamos empezando en realidad con el capítulo 3, el que se llama, ustedes tienen el PowerPoint no, tienen el, déjenme ver, el PDF del campus es este, es el que se llama Unidad 3, Binomial, Poisson y Normal. No sé si alguien lo llegó a abrir ya, esperen que se los abro. Es este, Bioestadística, Unidad 3, empezamos ahora, donde el nombre de ese capítulo se llama Definiciones Básicas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, nosotros ya definimos variables discretas y continuas globalmente, funciones de probabilidad puntual de variables discretas inventadas, digamos, hipotéticas. Ahora vamos a ver en este capítulo 2 variables discretas y una variable continua. Las 2 discretas son la distribución de binomial y la distribución de Poisson, y la continua es la normal. Entonces estas son más interesantes porque responden a experiencias más, digamos, que tienen ciertas características y que tienen ciertas condiciones. Entonces ahora vamos a verlo con ejemplos más concretos y más interesantes para la vida científica cotidiana, digamos. Entonces vamos a empezar introduciendo una variable que se llama de Bernoulli, que es una variable muy sencilla y que nos va a permitir entrar después en la que vamos a llamar binomial. ¿Qué es la variable de Bernoulli? Simplemente registra la ocurrencia o no ocurrencia de un evento, algo que interese. Puede ser, no sé, la muerte, puede ser fuma o no fuma, puede ser cualquier evento que ustedes quieran registrar. Entonces, ocurrencia o no de un evento sobre una unidad experimental. Al suceso que nos interesa se lo llama éxito, porque es el suceso que uno está analizando, el que le interesa analizar. Hábito de fumar, hábito de tomar alcohol, cualquier suceso de interés. Al complementario a ese se lo llama fracaso, sea lo que sea, o sea, lo que no es éxito es fracaso. Entonces, este espacio de resultados de la variable de Bernoulli está formado por 2 resultados posibles. Esto se dice una variable dicotómica. ¿Se acuerdan que hablamos de variables dicotómicas? Sí, no, éxito, fracaso. Bueno, éxito, fracaso. El evento de interés se lo llama éxito y al que no interesa, fracaso. O sea que es un espacio de resultados de 2 sucesos elementales. Entonces, vamos a decir la variable x que le asigne al fracaso el valor 0 y al éxito le asigna el valor 1. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. El recorrido, por supuesto, va a estar formado por 0 cuando se dé fracaso, están puestos en otro orden, ¿no? 0 cuando se dé fracaso y 1 cuando se dé éxito. X de fracaso es 0 y X de éxito es 1. Definimos una variable aleatoria. Ahora transformamos cada elemento del espacio de resultados en un número. ¿Por qué le damos el 0 al fracaso y el 1 al número, al éxito? Porque a nosotros nos va a interesar el éxito. Entonces, si después, como va a pasar después, queremos contar o sumar, nos va a venir bien que el éxito valga 1 y que el fracaso valga 0. Porque el 1 va a aportar una unidad y el fracaso no va a aportar nada. Entonces, vamos a pensar en qué caracteriza esta distribución. Tiene un parámetro, que es la probabilidad de que se dé el éxito. Entonces, el parámetro de la distribución de Bernoulli es la probabilidad que se dé éxito, que le llamamos P. Entonces, si la probabilidad de éxito, que era el valor 1, la llamamos P, ¿cuánto va a valer la probabilidad de fracaso? Son 2 resultados posibles. La probabilidad de fracaso va a ser la probabilidad con... ¿Sí? 1 menos P. Muy bien, señorita Milagros, 1 menos P. Entonces, la función de probabilidad puntual es tan sencilla como esta. El valor 0 fracaso con probabilidad 1 menos P. Y el valor 1 el éxito con probabilidad P, de tal manera que estas dos, por supuesto, van a sumar 1, y esta es una clásica función de probabilidad puntual de la variable más sencilla que puede existir, que vale 0 y 1. Entonces, este es el parámetro, porque esto caracteriza la distribución, la probabilidad con que se dé el éxito.
Puedo calcular la esperanza de esto tranquilamente, porque esto, la esperanza es cada valor del recorrido por su probabilidad, o sea, va a ser 0 por 1 menos p más 1 por p, y la esperanza vale p. Tan sencillo como eso. ¿Calcular la varianza? Sí. Esperanza de x cuadrado menos esperanza de x todo al cuadrado. Esperanza de x cuadrado va a ser 0 al cuadrado por 1 menos p más 1 al cuadrado por p. La esperanza de x ya la habíamos calculado, daba p, o sea que es esperanza de x cuadrado menos esperanza de x todo al cuadrado. Esta cuenta daba p, porque esto es 0, da 0, y acá 1 al cuadrado por p da p menos p cuadrado, puedo sacar factor común p me queda p por 1 menos p, y a este 1 menos p se lo suele llamar q, o sea que la varianza es p por q, en una Bernoulli. Obviamente, como le pongo acá, esta experiencia Bernoulli sobre una sola unidad experimental es un experimento bastante pobre, porque, nada, sí, no, es muy acotado. Entonces uno lo que suele hacer es, esta experiencia de tomar una unidad experimental y ver si da 0 fracasos, si yo hago un experimento sobre ella y registro si se obtiene un éxito o un fracaso, se hace sobre más unidades experimentales, tomadas en forma independiente. Entonces, se toman al azar de la población M unidades experimentales en forma independiente. Y sobre ellas, sobre esas M unidades, se registra si se dio o no se dio el evento de interés, el éxito. Ahora, sobre M unidades experimentales, lo que interesa saber es cuántas presentaron el éxito. Por eso es útil darle el 1 al valor éxito, al resultado de éxito. Dado que el éxito le asignamos el 1 al fracaso 0, entonces el número de éxitos en esas M unidades será la suma de M variables de Bernoulli, todas independientes. A esta variable se la llama binomial. No confundirse, porque antes más empiezan con B larga, o sea, un examen, no confundir binomial con Bernoulli. Bernoulli es la de una unidad experimental, binomial es la suma de M Bernoullis. Bien, entonces, variable binomial. Entonces, ¿cómo la vamos a definir? Como estamos contando en esas M unidades experimentales la cantidad de éxitos que se dieron, la vamos a definir como número de éxitos en las M repeticiones independientes de la variable de Bernoulli. ¿Ok? Siempre empieza con número de éxitos. Pregunta de examen, definición de variable aleatoria binomial. No tienen que decir, es cuando uno toma M unidades experimentales, no, es cuando nada. La definición es número de. Siempre empieza con número de. Binomial, número de éxitos, en M repeticiones independientes, la variable de Bernoulli. El nombre mismo ya está describiendo cómo se hizo, ¿no? Se tomaron M unidades experimentales, en cada una se registró éxito o fracaso, y los éxitos se sumaron. Entonces, ¿cómo se escribe? Acuérdense, este rulito lo van a escribir un montón. Este rulito quiere decir, X, esta variable X, sigue una distribución binomial con parámetros M y P. Fíjense que la binomial tiene dos parámetros. Son los que caracterizan a la distribución. ¿De qué va a depender? Esperen, vamos a empezar el recorrido. El recorrido. Así pensamos mejor en la distribución de probabilidades. ¿Todos están de acuerdo con que el recorrido va de 0 hasta M? Porque si yo tomo mis unidades independientes, registro el éxito puede ser que se den ninguna, que se den una sola de las M, en 2, 3, hasta el máximo posible es M. Es lo que la otra vez vimos más o menos a vuelo de pájaro cuando hablamos del recorrido finito. Este es un recorrido finito, y el tamaño del recorrido le elijo yo, porque yo elegí las M unidades experimentales en las cuales iba a registrar cuántos éxitos había. Entonces es un recorrido finito. Ahora, ¿con qué distribución se van a dar las probabilidades de los valores de ese recorrido? Me refiero a las distintas probabilidades que van a tomar los valores. Por supuesto que van a depender de dos cosas. De cuál es la probabilidad de éxito de cada una de estas unidades experimentales. ¿Se acuerdan que no hablamos de unidad experimental? Pero bueno, la unidad experimental es la mínima porción sobre la que hago una medición. En este caso es el individuo que registro si da éxito o fracaso. ¿De qué depende de cuánto va a ser la probabilidad de cada uno de los valores del recorrido? Y depende de cuál sea la probabilidad de éxito, y de cuál haya sido el tamaño de muestra que yo elegí, de cuál sea mi M. Por eso tiene estos dos... Sí, decime. ¿Hay alguien que quiere entrar? Sí, perdóname.
Me distraje y no veía. Agustina. Por supuesto, entonces, que cómo se distribuyen las probabilidades va a depender de la probabilidad de cada uno de ellos y de qué tamaño de muestra haya elegido. Y ahora vamos a ver condiciones después del experimento Bernoulli. Entonces, fíjense, a la X binomial, en definitiva, la puedo pensar como una suma desde igual 1 hasta m, o sea, para todos los individuos, de x sub i, donde cada xi es cada Bernoulli de parámetro p y son independientes, porque nosotros hicimos m repeticiones independientes de la variable de Bernoulli, y cada una de ellas va a sumar un 1 si es éxito o un 0 si es un fracaso, con lo cual cuando yo sume unos, voy a tener la binomial cuántos éxitos tuve en las m repeticiones, y si fue un fracaso no va a sumar nada. Por eso lo que voy a contar en definitiva es el número de éxitos. Entonces, sumo m variables xi, donde cada xi es una Bernoulli de parámetro p. Entonces, los parámetros son m y p, porque de ellos depende de cuáles serán los valores de las probabilidades de cada uno de los valores del recorrido. Entonces, ¿puedo calcular la esperanza? Sí, porque si yo tengo esta fórmula para la binomial, y calculo la esperanza de esta x, ¿qué me va a dar? Esperanza de esta expresión, la suma de las xi de igual 1 hasta m. Esperanza de la suma, suma de las esperanzas. Les dije que la diapositiva de las propiedades de esperanza y varianza siempre iban a volver a ellas. Bueno, acuérdense cuál es, ténganla en algún lugar a mano. Esperanza de la suma, suma de las esperanzas. ¿Y cuál es la esperanza de cada una de estas Bernoulli? La que calculamos antes a partir de la función de probabilidad puntual que tenía valores 0 y 1. Eso daba p. O sea que la esperanza de cada una de estas vale p. Y si yo sumo m veces el número p, el resultado es m veces p, m por p. Y si quiero calcular la varianza de la Bernoulli, de la binomial, va a ser, ¿se acuerdan que la varianza de la Bernoulli era p por q? Bueno, miren la varianza de la binomial. Es la varianza de esta expresión, de la suma de igual 1 hasta m de las xi Bernoulli. Varianza de la suma es la suma de las varianzas. Si son independientes, por eso habíamos dicho que eran repeticiones independientes, ¿no? Como son independientes, varianza de la suma es la suma de las varianzas. ¿Y eso que es igual? Como estas varianzas eran p por 1 menos p o p por q, sumo m veces este número y me da m por p por q. ¿Okay? Esto tiene la diapositiva 13 y siguientes, ¿eh? Varianza de la binomial y esperanza de la binomial. Bien. Vamos a encontrar, ¿eh? La cosa más importante que todavía no conocemos es cuál va a ser la función de probabilidad puntual de la variable binomial. O sea, ¿cómo vamos a calcular la probabilidad que se dé el 0, o el 1, o el 2, o el 3, o el último valor de la variable? Para eso necesitamos saber las tres características de lo que vamos a llamar el modelo binomial. Ya están acá, pero vamos a puntualizarlas. ¿Cuáles son las tres características? Primero, tiene que ser la variable dicotómica. Tenemos que tener variables de Bernoulli. Éxito, fracaso. 0, 1. 1 éxito, 0 fracaso. Dos resultados posibles. Primero hay que pensar en eso. ¿Hay dos resultados posibles? ¿Puedo definir un éxito y un fracaso? Bien. Segundo, se efectúan m repeticiones independientes del experimento de Bernoulli. M repeticiones independientes de eso que es mirar éxito o fracaso en una unidad experimental. Y tercero, la probabilidad de éxito tiene que ser la misma en todos los individuos de la muestra que tomé. En todos los m individuos tiene que ser la misma. Y se mantiene constante a lo largo del experimento. ¿Ok? Se tiene que mantener constante. Si yo quiero analizar una experiencia donde estoy mirando, por ejemplo, número de individuos que adquieren cierta enfermedad de un grupo de tantos al estar expuestos al virus, pongámosle, ya que estamos hablando de virus en esta época, no puedo considerar en plena época de contagio, porque entonces la probabilidad de cada uno no va a ser independiente, va a depender de que haya estado en contacto con otro, que es lo que vamos a tratar después en el ejemplo que vamos a ver al final sobre la variable de binomial. Entonces, la probabilidad de éxito tiene que ser la misma en todos los individuos, y tiene que mantenerse constante a lo largo de la experiencia. Ahora vamos a ver por qué necesitamos eso, para calcular las probabilidades. Entonces vamos a ver un problema en particular, para entender un poco mejor.
Un ungüento produce una reacción inflamatoria en el 30% de la población de pacientes a los que se les administra. Ahora quiero calcular la probabilidad de que si se administra el ungüento a 3 pacientes, se produzca la reacción inflamatoria en alguno de ellos. ¿Qué son alguno de ellos? Si yo tengo 3 individuos a los que les apliqué el ungüento, quiero ver cuál es la probabilidad de que haya inflamatoria en alguno. ¿Alguno qué quiere decir? El complementario de ninguno. ¿Ok? Alguno puede ser que se dé en 1, o puede ser que se den 2, o puede ser que se den los 3. Entonces vamos a calcular esas probabilidades. Entonces vamos, primero cuando tenemos este problema, y pienso, a ver, ¿me suena a binomial? ¿Me suena a binomial? Bueno, vamos a pensar. Primera característica, tengo que tener 2 resultados posibles. ¿Produce reacción inflamatoria o no produce reacción inflamatoria? Bien, variable dicotómica. Tiene que estar administrada en M individuos en forma independiente. Si yo tomo 3 individuos cualquiera y se les asigno a los 3 y son independientes entre ellos, tengo la condición de 3 pacientes en forma independiente. Todos tienen que tener la misma probabilidad que el ungüento les produzca reacción inflamatoria. O sea, el P tiene que ser fijo y constante a lo largo de la experiencia. Si los individuos son de la misma característica, si hay alguna diferencia étnica, ya no va a ser lo mismo, tengo que considerar. Si hay una diferencia en el sexo de la persona, los hombres reaccionan más que las mujeres o viceversa, ya no puedo estar mezclando. Tiene que darse la condición de que el valor de la probabilidad tiene que ser igual en todos los individuos. Y no tiene que cambiar a lo largo de la experiencia. Entonces, si se dan esas 3, puedo calcular las probabilidades de cada uno de los valores del recorrido de la variable. Entonces, esto es fundamental para que yo pueda calcular las probabilidades y ahora vamos a ver por qué. Vamos a definirla primero. X, número de individuos que sufren reacción inflamatoria de un grupo de 3. Entonces, primero tengo que definir bien claramente cuál es el éxito, qué es lo que cuento. Número de éxitos, individuos que sufren reacción inflamatoria, porque este es el evento que me interesa. Este es número de éxitos. En M repeticiones, siempre tengo que definir cuál es el valor de M, porque no es lo mismo si yo tengo un grupo de 3 o un grupo de 6. Entonces, número de éxitos en las M repeticiones, número de individuos que sufren la reacción de un grupo de 3. Digo qué distribución tiene y los parámetros. 2 resultados posibles y bueno, se cumple todo lo que dijimos antes. Entonces, esta X sigue distribución binomial con parámetros 3, porque es el tamaño de la muestra, y el valor de P de la probabilidad es el valor de la probabilidad que me describe que todos los individuos de la población tienen ese mismo valor. En este caso, como era el 30% de la población de pacientes sufría una reacción alérgica, si es el 30%, ¿qué quiere decir? Que si yo tomo un individuo al azar, va a tener una probabilidad 0,3 de que se le produzca una reacción alérgica si recibe ese ungüento. ¿Ok? Entonces, definición de variable y distribución. Y ahora, les escribí rápido esto porque es más o menos lo mismo que vimos la clase pasada cuando les dije, ¿se acuerdan que tirábamos 3 monedas, cara, cara, seca, seca, cara, seca? Bueno, les dije que íbamos a ver algo parecido en el capítulo siguiente, bueno, ahora es el capítulo siguiente. Entonces, acá tienen todos los valores posibles del recorrido. ¿Qué son los 3 fracasos? 3 fracasos es si ninguno tuvo reacción alérgica, si la reacción alérgica es mi éxito. Un éxito y 2 fracasos es un éxito. Ve que tenemos un éxito en el primer individuo, un éxito en el segundo, un éxito en el tercero. Un éxito en estas 3 formas posibles. Si acá tengo éxito, éxito, fracaso, éxito, fracaso, éxito, fracaso, éxito, éxito, son 2 éxitos, ubicados en todas las formas posibles. Y los 3 éxitos es el valor 3 del recorrido de la variable. ¿Está bien? Esto ya lo vimos la otra vez con la tirada de las 3 veces la moneda. Entonces, ya puedo, con todos los elementos que tengo, con todas estas condiciones y con lo que sabíamos la otra vez, ya puedo calcular las probabilidades de todos los valores estos. Fíjense, en principio yo podría decir, como la otra vez, que cada uno de estos tiene probabilidad 1/8. Acá ya no, ¿no? No, acá no puedo decir que tiene 1/8. Antes sí, porque la probabilidad de cara y seca era lo mismo, pero acá no es lo mismo probabilidad 3 fracasos que 3 éxitos. Acá depende, cada uno tiene distintas probabilidades. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que X tome el valor 0? Que se den los 3 fracasos. Entonces, probabilidad de fracaso al cubo, ¿no?
porque era probabilidad de fracaso en 3 sucesos independientes, la intersección de los 3, producto de las probabilidades, porque hay independencia, ¿no? ¿Dónde lo puse acá? No lo puse, pero era en forma independiente. 3 pacientes, bueno, acá. 3 pacientes en forma independiente, en algún lugar debería decirlo. Entonces, probabilidad de fracaso al cubo. Si la probabilidad de éxito era 0,3, la de fracaso es 0,7. 0,7 al cubo es este valor. ¿Está bien? Ahora voy a calcular la probabilidad de un éxito. La probabilidad de un éxito es la probabilidad que se dé de estas formas, de alguna de estas, en el primer lugar, en el segundo o en el tercero. Son estas 3. Las uniones se trasladan a suma de probabilidades, y estas intersecciones a productos. Estos productos, fíjense que tengo. Cada uno de estos productos tiene probabilidad. 0,3 porque es la probabilidad de un éxito, y 0,7 al cuadrado porque es la probabilidad de 2 fracasos. ¿Ok? ¿Y por qué 3? Porque estas 3 valen lo mismo. No importa la ubicación donde esté el éxito o los 2 fracasos. En todos es probabilidad de fracaso al cuadrado por la probabilidad de éxito a la 1. Pero son 3 porque tengo 3 formas distintas en ubicar un éxito en 3 lugares. Por eso es 3 veces 0,3 a la 1 por 0,7 al cuadrado. Y da este valor. Y si quiero calcular la probabilidad de 2 éxitos y un fracaso, es lo que está en verdecito. Es la probabilidad de que X tome el valor 2, es la probabilidad de alguno de estos 3, este o este o este, probabilidad de la unión se traslada en suma, y la de la intersección en productos. Éxito, éxito, fracaso es probabilidad de éxito elevado al cuadrado, por probabilidad de fracaso elevada a la 1, y 3, porque son 3 veces la misma probabilidad sumada, o sea que es 3 veces por probabilidad de éxito al cuadrado por probabilidad de fracaso a la 1. Da este valor. Fíjense que siempre lo que dijimos la otra vez, la suma de los exponentes siempre vale la cantidad del tamaño de la muestra, que eran 3. Acá tengo 3. Acá tengo 1 más 2, 3. Y acá tengo 2 más 1, 3. Y la probabilidad que se den los 3 éxitos es la probabilidad de que se dé el valor éxito, 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 que es la probabilidad de éxito elevada al cubo. De nuevo, exponente 3. Y 0,3 al cubo es 0,027. ¿Ok? Entonces, fíjense que siempre, ahora vamos a poner una, bueno, creo que están escritas en la diapositiva siguiente para que busquemos una fórmula general. Sí, acá están todas de nuevo. Vamos a buscar una fórmula general para expresar la expresión de la probabilidad puntual para cada valor de la variable. Fíjense, está constituida por una probabilidad elevada a un exponente que me indica la cantidad de veces que se da este resultado. Esto era 3 fracasos, por eso es la probabilidad de fracaso al cubo. Acá tengo, de nuevo, la probabilidad del suceso correspondiente elevado a la cantidad de veces que se da. La probabilidad de éxito está elevada a la 1 porque tengo una vez, una vez, una vez. La de fracaso está elevada al cuadrado, porque tengo 2 fracasos, 2 fracasos y 2 fracasos. Y este coeficiente, ¿qué me está indicando? La cantidad de formas posibles en las que voy a obtener, en este caso, un éxito en 3 ubicaciones. Acá el coeficiente vale 1, porque en una sola forma puedo ubicar los 3 fracasos o 0 éxitos, por eso es uno solo. Acá es 3, porque tengo 3 formas posibles de ubicar un éxito en 3 ubicaciones. Y acá tengo también 3, porque tengo 3 formas posibles de ubicar 2 éxitos o un fracaso en 3 lugares distintos. ¿Está bien? Y acá el coeficiente vale 1, porque tengo una sola forma posible de obtener los 3 éxitos. Entonces, la fórmula general la puedo escribir así. La probabilidad de que la variable x tome un valor k, donde k va a ser 0, 1, 2 o 3, k va a ser alguno de los valores del recorrido, este número, este coeficiente, se lo llama número combinatorio. El número combinatorio me indica la cantidad de formas posibles en las que voy a ubicar k éxitos en m lugares, en m repeticiones independientes del experimento Bernoulli. K éxitos en m lugares. Acá era 0 éxitos en 3 lugares, este número vale 1, ahora vamos a calcular. Un éxito en 3 lugares, un éxito en 3 lugares, da 3.
2 éxitos en 3 lugares da también 3, porque es lo mismo ubicar un éxito que un fracaso. Y 3 éxitos en 3 lugares da 1. Después, ¿qué tenemos? Un factor que es la probabilidad de éxito elevado a la cantidad de éxitos. Acá teníamos la probabilidad de éxito 0,3 elevado a 0 éxitos da 1. Todo número elevado a la 0 es 1. Acá tenemos la probabilidad de éxito elevado a la 1. Acá tenemos la probabilidad de éxito elevado al cuadrado. Y acá tenemos la probabilidad de éxito elevado al cubo. Entonces, P elevado a la K. ¿Por quién? Por la probabilidad de fracaso. ¿Elevado a quién? O sea, la probabilidad de fracaso es 1 menos P. ¿Elevado a quién? A la cantidad de sucesos que le faltan para llegar al M. Acá teníamos 0 éxitos, 3 fracasos. Acá teníamos 1 éxito, 2 fracasos. Y acá teníamos 2 éxitos, 1 fracaso. Y acá tenemos 0 fracasos, 3 éxitos. ¿Está bien? Entonces ese es M menos K. Quiere decir que esta es la expresión de la función de probabilidad puntual de la variable aleatoria binomial. ¿Cómo se calcula ese número combinatorio? El número combinatorio MK se calcula como: en el numerador el factorial de M, en el denominador el factorial de K por el factorial de M menos K. ¿Se acuerdan lo que era el factorial? Era un producto, una serie un producto de varios factores, empezando de M hasta llegar al 1 en los números naturales hacia abajo. M por M-1, por M-2, por M-3, etcétera, hasta llegar al 1. Factorial de 4, 4 por 3 por 2 por 1. Factorial de 6, 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Factorial de 0, 1 por convención, porque en algún punto nos puede tocar el factorial de 0. Y ese da 1, pues no puedo dividir por 0. Nomenclatura. Esta nomenclatura es importante, es interesante para simplificar la forma de escribir. La probabilidad de que X tome un valor K, la podemos escribir P de K. P chiquita de K es la probabilidad de que X tome el valor K. Y en la binomial los podemos escribir así. Eso es, binomial KMP. Fíjense, si yo escribo binomial con mayúscula MP, a ver si puedo llegar. Binomial con mayúscula. Acá. Binomial con mayúscula. MP es el nombre de la distribución. Es una binomial con parámetro M y probabilidad de éxito P. Eso es el nombre de la distribución. Pero si yo lo escribo en chiquito y le agrego el valor K, si yo leo esto, leo. Esto es la probabilidad de que una binomial con parámetros M y P tome el valor K. Por ejemplo, binomial 1, 3, 0, 3 es 0,441, ¿no? K porque es el valor 1, M porque era un M de 3, y P porque era la probabilidad de éxito. ¿Está bien? ¿Puedo definir función de distribución acumulada? Sí, y por suerte tenemos una tabla de función de distribución acumulada. Ahora vamos a ver las tablas después. ¿Cómo se define? Fíjense que esta dijimos que era una definición universal. F sub x de t es la probabilidad de que x tome un valor menor o igual que t. Es la sumatoria para todos los xy menores o iguales que t, o sea, para los que lleguen hasta t inclusive, de las probabilidades de cada uno sumadas hasta t inclusive. Y eso va a ser la suma para los valores de k menores o iguales que t de estos números, estas probabilidades. La probabilidad de cada xy es binomial KMP. ¿Ok? ¿Se entendió? Sumo hasta el valor de t inclusive. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Nada, es nuestro ejemplo. Número de individuos con reacción inflamatoria en un grupo de 3. Todas estas probabilidades que habíamos calculado antes, 0, 3, 4, 3, 0, 4, 4, 1, etc., están volcadas acá en la tabla. Probabilidad de 0, de 1, de 2 y de 3. Por supuesto que todas suman 1 porque es una función de probabilidad puntual de una variable discreta, ¿ok? Este es el gráfico de la función de probabilidad puntual. Fíjense que acá tenemos en las ordenadas P de XY y acá en las abscisas los valores del recorrido, 0, 1, 2 y 3. La X es número de individuos con reacción inflamatoria de un grupo de 3. Ven que tenemos 0, 3, 4, 3, 0, 4, 4, 1, 0, 189, 0, 0, 27. Bueno, uno puede decir, bueno, ¿dónde está la esperanza? Y la esperanza está más cerca donde está el valor de la barra más alta.
Va a estar para acá o para acá, depende de quién pese más. Si esta barra para este lado, que está medio cerca, o estas barras que están más lejos. Por suerte, ustedes de acá se hacen la suma 0 por 3, 0,343, más 1 por 4, o sea, hacen la sumatoria de XY por P de XY, les va a dar el valor de la esperanza. Pero acuérdense que la esperanza ya la dedujimos en la diapositiva anterior. ¿Cuánto valía la esperanza? M por P. O sea, ¿cuánto va a ser la esperanza acá? Si P era, dijimos 0,3, y M es 3 por 0,3, 0,9, ¿no? La esperanza es 0,9. O sea que es un valor que está un poco a la izquierda de este 1. O sea, pesa más esta barra que lo que pueden pesar estas dos. La esperanza se la trae más hacia la izquierda. ¿Se entendió? ¿No? M era 3, por P 0,3, sí, 0,9. ¿Ok? ¿De acuerdo con que la esperanza es 0,9? Si hacen el cálculo, esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, les va a dar 0,9. De cualquiera de las dos maneras que la calculen, acá porque sabemos que la esperanza en la binomial vale M por P. Si no, con esta tabla la pueden calcular igual. Bueno, acá tienen un pedacito de cómo es la tabla de la función de probabilidad puntual de la Bernoulli. Esta es la tabla que tienen acá, ¿no? En las tablas que tienen impresas. No te puedo creer que justo no abrí las tablas. Hoy que empezábamos con las tablas. Bueno, la binomial es así. Acá tienen los valores de P, acá desde 0,05 hasta 0,5. Y después tienen, que están números más grandes impresos, tienen desde 0,55 creo, hasta 0,9 o hasta 1, no, hasta 0,9 creo, bueno. Y acá tienen, fíjense, acá tienen los valores de M. 1, 2, 3. Y para cada M tienen los valores de K. Fíjense que K va desde el 0 hasta M. K acaba de 0 hasta 2 porque es una binomial con M2. Acá K va de 0 hasta 3 porque es una binomial donde M vale 3. Les pregunto una cosa. ¿Quién es esta distribución con un M de 1? Ya la vimos, ¿no? ¿Cómo se llama? Cada una de estas donde el M vale 1. ¿No era ¿Sí? la de Bernoulli? Exacto, Cecilia, una Bernoulli. La Bernoulli es la binomial cuando el M es 1, era en un solo individuo que se veía éxito o fracaso. Fíjense que la probabilidad de éxito es 0,05, ¿no? Porque está acá, declarada. Por eso el valor 1 vale 0,05, el valor 0 va a ser 0,95, acá por ejemplo. El valor de P es 0,3, o sea que para el 1 que es el éxito, el P es 0,3, y para el 0 que es el fracaso, 0,7. Esta es la muy sencilla, es ya una pavada la Bernoulli. Vamos, este es nuestro caso, miren. Acá tenemos un valor de probabilidad de éxito de 0,3 y un M de 3, ¿no? Eran nuestros 3 individuos que recibían el ungüento. La probabilidad de 0, ¿ven? 0,343, que la calculamos con esta fórmula. La probabilidad de 1, 0,441, que la calculamos con esta fórmula. La probabilidad de 2, 0,189, la de 3, 0,027. Por supuesto que si suman todos estos valores de probabilidad va a dar 1, porque acá tienen una binomial completa. Su p-valor y su m con su recorrido de 0 hasta m. ¿Ok? Todas estas suman 1 si se toman el trabajo. Salvo alguna aproximación al último decimal, en general todas estas van a sumar 1. Bueno. Entonces, así es como van a usar la tabla. Van a ubicar, van a la hoja donde tengan M, creo que tienen hasta M, no sé si de 20, por eso tiene un montón de páginas de tabla de binomial. Y el valor de la probabilidad de éxito lo ubican acá arriba. Calcular la probabilidad de que, si se administra el ungüento a 3 pacientes, se produzca la reacción inflamatoria en alguno de ellos. Esa era la pregunta original. Entonces, ¿qué es la probabilidad de que se dé en alguno? Es esto. Es la probabilidad de que se dé en el que X, que es el número de pacientes con reacción inflamatoria de un grupo de 3, esta es la X, tiene que ser mayor o igual que 1. Alguno era que se diera en 1, o en 2, o en los 3. Entonces es la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1. Y como tenemos tabla de función de distribución acumulada, nos conviene llevarlo a la expresión P de X menor o igual que algo, o sea, el suceso complementario de mayor o igual. Fíjense. El complementario de mayor o igual que 1 es el menor estricto que 1. No se olviden que estamos en una variable discreta. La probabilidad del punto tiene una significación, es un número importante.
Entonces, probabilidad de que x sea mayor o igual que 1 es 1 menos la probabilidad de que x sea menor estricto que 1, porque este es el complementario. Pero esto no es f de 1, porque la probabilidad de que x sea menor estricto que 1 es la probabilidad de que x sea menor o igual que el anterior en el recorrido, y el anterior en el recorrido es el 0. Entonces esto es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 0, y ahora sí esto es f de 0. Entonces, esto es 1 menos f de 0. ¿Dónde está f de 0? F de 0 o lo puedo leer acá porque era la probabilidad de 0, o lo puedo leer acá en la función de distribución acumulada, porque en 0 solo se acumula el 0, ven que el primer número coincide. ¿De acuerdo? O sea que 1 menos 0,343 es 0,654, que casualmente es la suma de estas tres probabilidades. ¿Qué diferencia hay entre esta tabla y esta? Esta es la de función de distribución acumulada. Si ustedes abren la tabla en alguna página y no saben si es la de distribución o la de probabilidad puntual, ¿cómo se dan cuenta? Si abrieron en la función de probabilidad puntual, son números con probabilidades que suben y después bajan hacia el final. Si abrieron la función de distribución acumulada, todos ven que terminan en 1, porque van acumulando. Fíjense, esta es la probabilidad de 0, o sea, menor o igual que 0. La probabilidad de que x sea menor o igual que 1, que es 0,784, ¿qué es? La probabilidad de 0 más la probabilidad de 1. 3 más 1, 4, 4 y 4, 8, 3 y 4, 7. ¿Quién escribió? Esperen. ¿Tendríamos que ver la probabilidad puntual como discreta y la probabilidad acumulada como continua? No como continua. No como continua, como sumatoria. Como sumatoria. ¿Esa era la pregunta? A ver, espera que la chique. Juan Sebastián. La pregunta es no continua, sigue siendo discreta. La cuestión es, acá tenés la probabilidad de cada punto. Acá te vas acumulando. Esta es la probabilidad de encontrar un valor menor o igual que 0. Menor no se puede, 0. Menor o igual que 1 es la de 0 más la de 1. Esta más esta. Menor o igual que 2 es la de 0 más la de 1 más la de 2. Si vos sumás estas tres, te va a dar 0,973. Y cuando llegaste al último, la probabilidad de que x sea menor o igual que 3, por supuesto, es la suma de todas, por eso te va a sumar 1. ¿Se entendió? Sí, con lo del punto anterior. No, estamos siempre en discreta. Acá les la probabilidad de cada punto y acá va sumando. Esta tabla es para que ustedes eviten de tener que hacer sumas con esta tabla. No es imprescindible esta tabla, solo que sería más laborioso. Acá ya les hicieron la cuenta de este valor y van sumando para cada renglón. Acá van teniendo las acumuladas. Pero si vos abrís y ves que todas terminan en 1, es porque son las probabilidades acumuladas. ¿Está bien? Bien. Ah, bueno, acá por supuesto tienen la suma de las P de x, y, ¿no? Es decir, a ver, no me acuerdo, que hay una probabilidad de 0,654 de que si les aplicamos en un momento a 3 pacientes, alguno de ellos sufre reacción inflamatoria. O sea, si vos se lo das a 3, hay una probabilidad de 0,654 que alguno tenga reacción inflamatoria. O sea que de las 100 veces que lo hagas, en 65 es seguro que alguno va a tener reacción inflamatoria. Si paso a 65% de la probabilidad. Hay una propiedad que tiene en la diapositiva 39. Esperen, voy a avanzar hasta la 39. Me pasé, acá. Hay una propiedad que dice, para todo K, entre 0 y M, fijado dentro del recorrido, binomial KMP es binomial M menos K, M1 menos P. Esta propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense. Esto quiere decir lo siguiente. Si yo tengo una binomial con parámetros M y P, y quiero calcular la probabilidad de que se den K éxitos, es lo mismo que si tengo una binomial M, 1 menos P, o sea, en vez de la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso, que yo calcule la probabilidad de que se den M menos K fracasos. Lo cual es totalmente cierto, intuitivamente cierto, ¿no? Ok, fíjense. Esto lo vemos acá. Yo acá ubiqué un éxito. O sea que esto es la probabilidad de que se dé un éxito con probabilidad 0,3 éxito y 0,7 probabilidad de fracaso. Pero si yo acá cambio éxito por fracaso, ¿qué voy a tener? Fracaso, éxito, 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 fracaso, lo voy a tener cambiados. ¿Pero qué voy a estar ubicando? En vez de estar ubicando un éxito
con probabilidad de éxito 0,3 y fracaso 0,7, voy a estar ubicando un fracaso con probabilidad de fracaso 0,7 y probabilidad de éxito 0,3. Perdón, probabilidad de fracaso 0,3 y probabilidad de éxito 0,7. Cambiada la probabilidad, pero es la misma probabilidad. ¿Ok? Es lo mismo llamar éxito fracaso, pero estoy calculando el mismo cálculo. Bien, vuelvo acá. ¿Está bien? K éxitos con probabilidad de éxito P y M repeticiones, que M menos K fracasos con probabilidad de fracaso 1 menos P y M repeticiones. Miren. En realidad esta fórmula era fundamental antes de que nosotros pusiéramos esa segunda parte de la tabla con probabilidades mayores que 0,5. Pues nosotros decíamos, con tablas con probabilidades de binomial hasta 0,5 alcanzaba, porque aquellas donde esta era mayor que 0,5, se aplicaba esta propiedad y se podía calcular igual. Hace unos 2 o 3 años, para evitarles todo ese problema de aplicar esto, les agregamos esas tablas. Pero bueno, quedó como que la propiedad estaba. Entonces vamos a mostrar, se muestra muy fácil. Probabilidad de que X tome el valor K, esta es la fórmula conocida. EBK, P a la K por 1 menos P al M menos K. Esto es lo que llamamos binomial KMP. Entonces, en vez de hacer binomial KMP, vamos a hacer binomial M menos K, M 1 menos P, para ver que es lo mismo. Entonces, si yo quiero calcular esto, me voy a basar en esto. Donde diga M va a ser M no cambia. Donde diga K, voy a poner M menos K. Y donde diga P, voy a poner 1 menos P. Sobre esta misma fórmula, cambio K por M menos K y P por 1 menos P. Entonces, fíjense, M queda igual. En vez de K, pongo M menos K. En vez de P, pongo 1 menos P. En vez de, déjenme ver, en vez de K, pongo M menos K. O sea que en este segundo, P pasó a 1 menos P y K pasó a M menos K. Ahora en este, doy vuelta y doy vuelta, en vez de P pongo 1 menos P, en vez de K pongo M menos K, pero cuando hago todo esto, 1 se va con 1 y M se va con M. Entonces, este factor pasa a ser P a la K. ¿Se entiende? Pasó a ser como que se dieron vuelta los factores. Y este segundo factor, que era P a la K, ahora es 1 menos P al M menos K. Dado que 1 menos 1 es 0 y esto quedó P positivo, y M menos M es 0 y este K quedó positivo. O sea, se dieron vuelta los factores. O sea que en definitiva quedan P a la K por 1 menos P al M menos K. Y ahora, acá hago lo mismo. M no cambia, es M. Pero donde dice K, va a ir donde dice K va a ir M menos K. Entonces, fíjense, esta fórmula era factorial de lo que estaba arriba sobre factorial de lo que estaba abajo, y el otro factor del denominador era esto menos esto, o sea, va a ser M menos M menos K. ¿Se entendió? ¿Se acuerdan cómo se calculaba el factorial? En el numerador el factorial de este, en el denominador el factorial de este por el factorial de esto menos esto. Entonces, si lo voy a hacer acá, tengo factorial de M, en el denominador factorial de esto, por el otro factor del denominador es M menos esto, M menos M menos K. Entonces, cuando yo haga acá, M menos M se va, y me va a quedar K, y me va a quedar M menos K. Y como me quedaron todos los factores cambiados de lugar, pero al final me quedó lo mismo, me queda que es lo mismo que binomial KMP. Después mírenlo tranquilos, van a ver las cosas que se van y cómo lo único que pasó es que al hacer M menos K y 1 menos P, los factores quedaron cambiados de lugar, pero el orden de los factores no altera el producto, así que nos quedó la misma fórmula. O sea, es lo mismo ubicar K éxitos en M repeticiones con probabilidad MP que ubicar M menos K fracasos en M repeticiones con probabilidad de fracaso 1 menos P. Bueno, acá tienen, a ver, esperen que no me acuerdo para qué puse esto. Esto era, porque les mostraba propiedades de distintos gráficos de la función de probabilidad puntual de la... Sí, decime. ¿Alguien quiere preguntar?
acá les puse gráficos con distintos valores de los parámetros. Para un M de 4 y la probabilidad 0,25, ven que es una binomial, esto es valor de las probabilidades, binomial, K4, 0,25. Cuando el valor de P es menor que 0,5, hay lo que se dice una asimetría hacia la derecha. ¿Ven? Tenemos valores altos de barras acá, y tienen como una cola hacia el valor a la derecha. O sea, si P es menor que 0,5, hay una asimetría a la derecha. Ven que las probabilidades son 0,3, 0,4, 0,2, 0,04, 0,0039. Y la esperanza, por supuesto, es 1, porque 4 por 0,25 es 1. Y fíjense, la esperanza vale 1. Y ven que en la esperanza es donde está la mayor probabilidad, donde está la mayor densidad de probabilidad, bueno, no hablemos de densidad acá, donde está la barra de mayor altura de probabilidad. ¿Es 1? Bueno, dio 1 porque sí, podía haber sido un poco a la izquierda, un poco a la derecha del 1, pero bueno, acá justo dio 1, ven que es donde está la mayor probabilidad. Si el valor de, acá tenemos, de nuevo un M de 4, pero ahora el valor de P 0,75. Esto está extraído, cortados pedacitos y armado de la misma tabla que vimos antes, la función de probabilidad puntual de la binomial. Si el P 0,75, ven que está con un número más grande, porque es toda la serie de tablas que tienen a partir de 0,55 en adelante, los valores de P. Para 0,75 la asimetría es a la izquierda, porque como el valor de P es más grande que 0,5, tienen más probabilidad los valores hacia el final, los valores más grandes del recorrido. Acá los que tienen más probabilidad son los valores del inicio del recorrido. Acá fíjense que empieza, miren, es simétrica esta, ¿ven? Lo que acá era la probabilidad de 4, acá es la probabilidad de 0, 0,039. 0,0469 era la probabilidad de 3, acá es la probabilidad de 1. Acá pueden verificar la fórmula que vimos antes. ¿Vieron? Binomial KMP es igual a binomial M menos KM 1 menos P, fíjense. Tienen el mismo M. Acá el P025 y acá el P075. Este es 1 menos, P, menos este P, fíjense. ¿Qué pasa si yo quiero calcular? Binomial 1, 4, 0,25. Es este, ¿no? 1, 4, 0,25. 0,4219. Es la misma probabilidad que binomial M menos K, 4 menos 1, 3, M y 1 menos P, 0,75. ¿Lo ven? Es interesante. Cuando nosotros no teníamos esta tabla, podíamos usar esta tabla usando esa propiedad. Convertíamos y calculábamos la probabilidad. Ahora esta probabilidad ya está dada en la tabla correspondiente, que es la probabilidad complementaria. Y fíjense que este gráfico es simétrico a este, solo que las probabilidades ahora más grandes están del lado derecho. Y fíjense que la esperanza es 3, porque es M4 por P075, 4 por 0,75 es 3. La mayor probabilidad acá está en el 3. ¿Se entendieron estos dos gráficos? ¿Sí? Sí. Son lindos. Son aparte bien simétricos. Bueno, ahora esto es para que vean que cuando P es 0,5, las barras son simétricas, las distribuciones son simétricas. La distribución cuando P 0,5 es simétrica, fíjense, acá tenemos. El valor de 0 da igual al valor de la probabilidad de 4, porque como tienen el mismo valor 0,5, es lo mismo hacer acá 0,5 a la 0 y 0,5 a la 4, que acá 0,5 a la 0 por 0,5 a la 4. Cambió la de éxito por la de fracaso, pero el valor es el mismo, así que es lógico que van a ser simétricas. Y como la cantidad de valores es impar, porque al tener un M de 4 tienen 1, 2, 3, 4, 5 valores posibles, hay un único valor central con probabilidad mayor que todos, 0,375, y es justo la esperanza. 4 por 0,5 es 2. Y esto es más o menos como lo que dedujimos la otra vez. Bueno, no era 0,5, nuestra de la otra vez, a ver. No, hicimos uno con probabilidades distintas, ¿no? Pero acá ustedes hubieran deducido tranquilamente que la esperanza era 2, porque tienen, sin hacer ningún gráfico, tienen la altura de la barra de 2 es la mayor de todas, y tienen la misma cantidad de barras a ambos lados y a las mismas distancias. Así que acá era lógico totalmente que la esperanza de justo el valor 2, y justo un valor de la variable. ¿Está bien? Y 4 por 0,5 es 2, la esperanza es 2.
O sea que ven que cuando las probabilidades cuando la probabilidad de éxito es 0,5, la distribución es bien simétrica. Y acá tienen otra distribución, también con P0,5, también es simétrica, pero fíjense que ahora, como el tamaño del recorrido es 15, perdón, el M es 15, el recorrido va de 0 hasta 15, acá tienen cantidad par de valores, ¿no? Porque tienen de 0 hasta 15, tienen 16 valores posibles. Y acá hay dos centrales que tienen la misma probabilidad, que son el valor 7 y el valor 8. Por eso la esperanza está justo en el medio, 7,5. Y si calculan 15 por 0,5 es 7,5. Y aunque no hubieran sabido la fórmula, que la esperanza era M por P, con este gráfico, tranquilamente pueden deducir que la esperanza va a ser 7,5, porque es justo el valor central con probabilidades simétricas a ambos lados, alturas de las barras. ¿Se entendió? Y fíjense que cuando M por P, cuando la esperanza se hace muy grande, las barras están mucho más juntitas. Ven que acá están muy separadas, acá relativamente están mucho más cerca. Bueno. Más. El ejemplo final. Ya tenemos 15 minutos. Bueno, el ejemplo de todos. Dice, vamos a resolverlo juntos. En un mercado se encuentran 200 bolsas, un montón de bolsas. En cada una hay 15 manzanas. Se sabe que la probabilidad de que una manzana cualquiera esté en buen estado es 0,95. O sea, cuando se embolsaron las manzanas a razón de 15 en cada bolsa, el 95% de las manzanas estaban en buen estado. Había solo un 5% que estaban en mal estado. ¿En cuántas bolsas se puede encontrar por lo menos 14 manzanas en buen estado? Esto es lo que yo les dije antes. Si uno quiere calcular una probabilidad con una binomial acá, ¿qué tiene que hacer? Tiene que considerar que yo esa probabilidad voy a calcular al poco tiempo de haberlas embolsado. Porque si yo dejo esperar mucho tiempo, con el 5% de las manzanas que no estén en buen estado, van a pasar a poner en mal estado las que las circundan. Y ya las probabilidades, ya el éxito no va a ser independiente, porque va a depender de qué manzanas estaban al lado de la manzana que estaba en mal estado. ¿Se entiende? Para que yo pueda hacer este cálculo de probabilidad tiene que ser al muy poco tiempo de haberlas embolsado. Para que todas tengan la misma probabilidad, o sea, con la que salieron de la planta, la misma probabilidad de estar en buen estado y de que no se contagien con la probabilidad de las que están cerca. Bien, entonces, acá fíjense, si ustedes piensan, en cada bolsa hay una binomial, porque en cada bolsa tenemos 15 manzanas. Y si uno piensa que se repitió un M de 15 en cada bolsa, y pensamos que cada manzana podía estar en buen estado o mal estado, ahí tienen los dos resultados posibles. Cada manzana es una unidad experimental, es un individuo. Puede estar en buen estado o mal estado, dicotómica, variable dicotómica. Repetimos M, o sea, en cada manzana hay una Bernoulli. Repetimos M veces esas Bernoulli con las 15 manzanas de cada bolsa. ¿Cuál va a ser el recorrido de esa? Bueno, y contamos. Número de manzanas en buen estado de un grupo de 15. Todas las manzanas tienen la misma probabilidad, y mientras hagamos la experiencia, no pase mucho tiempo, todos van a ser independientes. Entonces tenemos las tres condiciones de la binomial. Variable dicotómica, M repeticiones independientes, P la misma y se mantiene constante a lo largo de la experiencia. Entonces tenemos una binomial. Hay que definirla ahora. ¿Cómo la definimos? Número D. ¿Número de qué cosas? Número de manzanas en buen estado de un grupo de 15. Esta es una binomial de parámetros. 15 y probabilidad de cada manzana de estar en buen estado, que es 0,95. Cuando les pregunten, una pregunta de examen puede ser, binomial, definir binomial, y cuáles son los parámetros, y dar la interpretación de los parámetros. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Bueno, la definición es esa, número de manzanas. ¿Cuál es la interpretación de los parámetros? M15 es la cantidad de veces que se repite el experimento de Bernoulli en forma independiente, o el tamaño de muestra que se toma para plantear el modelo binomial. ¿Cuál es el P? El valor de la probabilidad de éxito. El valor de la probabilidad de éxito es la probabilidad que se da en cada uno de todas las unidades experimentales de la población, en cada individuo de esa población, y es el mismo para todos los individuos.
Eso es distinto, esa interpretación de ese P, que si yo les dijera calcular la probabilidad de que en cada bolsa haya una manzana en buen estado. Ese 1 de una manzana en buen estado de cada bolsa es la probabilidad de que se dé una de entre 15. No es lo mismo que P. Este P es la probabilidad que tiene cada manzana de toda la población de manzanas salidas de esa plantación. ¿Se entendió? Entonces, dice ahora, vamos a ver lo que dice. ¿En cuántas bolsas se puede encontrar? Por lo menos 14 en buen estado. Lo de cuántas bolsas lo veremos después. Ahora vamos a pensar cuál es la probabilidad de que en una bolsa haya por lo menos 14 manzanas en buen estado. O sea, el éxito es manzanas en buen estado. Entonces quiero calcular la probabilidad de que por cada bolsa haya por lo menos 14 manzanas en buen estado. ¿Ok? Que este éxito de manzanas en buen estado se den por lo menos 14 de los 15 individuos de la bolsa. Probabilidad de que X sea mayor o igual que 14 es 1 menos la probabilidad de que X sea menor estricto que 14. Fíjense, si el igual está acá, acá pongo un estricto. Si acá es mayor o igual, acá es menor estricto porque es el complementario. Pero X menor estricto que 14 es probabilidad de que X sea menor o igual que 13. Y por definición de la función de distribución acumulada, P de X menor o igual que 13 es F de 13. Entonces, acá tienen la tabla de binomial, con los p-valores donde está el 0,95, y esta es una tabla de función de distribución acumulada, porque ven que termina en 1, las probabilidades vienen sumándose hasta que llegan a 1. Entonces, de la binomial 15, 0,95, quiero f de 13, entonces voy al renglón 13, y veo acá el f de 13, 0,1710. Entonces esto es 1 menos 0,1710, 0,8290. ¿Lo podíamos haber calculado en la función de probabilidad puntual? Sí, porque era fácil. Porque ¿qué teníamos que hacer? Ir a la binomial 15, 0,95 y sumar las probabilidades de 14 y la de 15. Las dos últimas. Y esas dos sumadas eran la probabilidad de que X sea mayor o igual que 14. ¿Está bien? Bueno, eso quiere decir este 0,8290. Esto quiere decir que del total de bolsas que tengo en ese mercado, el 82,90%, la probabilidad multiplicada por 100, es la cantidad de bolsas que tienen por lo menos 14 manzanas en buen estado del grupo de 15, 82,90% de las bolsas. Pero yo quería saber en cuántas puedo esperar que haya por lo menos 14 manzanas en buen estado. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Si quiero ver en cuántas bolsas voy a encontrar esto, tengo que calcular el 82,90% de cuántas. De las... ¿Sí? De las 200 totales. Bolsas. Muy bien, chicas. De las 200 bolsas. ¿Y cómo hago para hacer eso? Tendría que calcular una frecuencia absoluta para un N de 200, donde la frecuencia relativa es 0,8290. Entonces, la probabilidad de que X sea mayor que 14, esto podría pensar como casos favorables sobre casos posibles. Casos favorables van a ser 0,8290 por los casos posibles, que son las 200. O sea, yo podía esperar entre 165 y 166 bolsas con por lo menos 14 manzanas en buen estado, ¿no? Técnicamente 165,8. O sea, más cerca de 166. Perfecto. Ahora, yo también lo puedo pensar de otra manera. Voy a meterme por un rinconcito donde no moleste. Yo podría pensar en otra binomial, una que sucede a un nivel superior de la bolsa, de las manzanas de una bolsa. Fíjense, ¿es lícito pensar que si yo defino una variable que sea número de bolsas con por lo menos 14 manzanas en buen estado en un grupo de 200? Podría pensarlo, ¿no? Porque yo ahora, ¿qué tengo? Pienso mi Bernoulli es que en una bolsa encuentre por lo menos 14 manzanas en buen estado. ¿Cuál es la probabilidad de que se dé eso en una bolsa? Este es el 82,90 que calculé acá. Es la probabilidad de que haya por lo menos 14 manzanas en buen estado en una bolsa. Entonces yo puedo hacer, el éxito es por lo menos 14 manzanas en buen estado. El fracaso es cualquier otra cosa. O sea, menos de 14.
Entonces, eso yo lo tengo, esa mi Bernoulli es en cada bolsa, pero ¿cuántas veces lo tengo repetido? En cada una de las 200 bolsas. Entonces, si yo pienso, la binomial es número de bolsas con por lo menos 14 manzanas en buen estado de un grupo de total de 200 bolsas, eso va a ser una binomial con un M de 200 y una probabilidad de éxito de 0,8290, la calculada acá arriba. Y de esta binomial, ¿qué tendría que calcular? Si quiero, ¿en cuántas bolsas puedo esperar encontrar por lo menos 14 manzanas en buen estado? ¿Qué sería de esta binomial lo que quiero calcular? Si quiero la cantidad de bolsas. La intersección. No intersección. ¿En cuántas bolsas esperaría encontrar por lo menos 14 manzanas en buen estado? Espero encontrar. ¿Qué tendría que calcular? ¿La esperanza? Muy bien, la esperanza. La esperanza de esta binomial es el número esperado de bolsas con por lo menos 14 manzanas en buen estado de este total de 200. Y la esperanza es M por P. O sea que la esperanza es nada más ni nada menos que el M de 200 por el P de 0,8290. Y es este mismo resultado que obtuvimos acá, obviamente, 165,8. ¿Está bien? Era lógico que dé lo mismo. Es verlo como de dos lados distintos. Profe, yo había hecho eso, pero lo hice como intuitivamente, no se me ocurrió pensarlo como una binomial. Ah, está bien, no importa. Yo les doy otra posibilidad de pensarlo. Nosotros otros años teníamos varios ejercicios donde mezclábamos Poisson con una binomial a un nivel superior, o normal con una binomial a un nivel superior. Ahora, como tuvimos que simplificar los trabajos prácticos, esos ejercicios se sacaron. Pero mezcla de binomial Poisson, binomial normal, eran ejercicios válidos, ¿no? Era, por ejemplo, la probabilidad de que yo envase comprimidos y que de un comprimido me dé obtenga un, peso de, cada comprimido un peso menor que tanto. Y entonces ahora yo los envasaba en grupos de 100 frascos, 100 comprimidos por envase. ¿Cuál es la probabilidad de que haya, qué sé yo, por lo menos tantos envases con tantos comprimidos que pesen menos de tanto? Entonces ustedes tenían la probabilidad de comprimido, lo sacaban de la normal, y después tenían un nivel superior con una binomial. No importa, es para que lo piensen de otra manera, que también es válido. No van a resolver ejercicios de este tipo, pero también lo pueden pensar de esta manera, como dos binomiales. ¿Se entendió más o menos? Creo que esta era la última, porque acá se terminaba así. Listo. Bueno, ahora había un ejercicio, ¿no? Que querían, ¿cuál era? De los adicionales, ya no me acuerdo. ¿Cuál era el que querían que hiciera? El 7. ¿Cuál? Creo que El 7. El 7, bueno. Sí, porque era continuo. Listo, espera. Yo ya había calculado la probabilidad de A y B, pero no sé, hice lo mismo que vos me dijiste de cómo calcular, pero no me da. Listo. Traigo mi pizarroncito y se los hago. Si necesito alguna cuenta que ya tengas hecha, me ayudás, así no perdemos tanto tiempo. Pero les voy a dejar de compartir y a ver, ¿quién me dice algo? Pensé que me habían escrito alguna otra cosa más. Bueno, esperen. Dejo de Profe, no compartir. falta que deje de compartir, podemos dar vuelta para verlo usted más chiquito el enunciado. Bueno, lo único, está bien, por lo que queda, bueno, no importa, está bien, lo único por lo que queda grabado. Ay, ¿qué puse? No se puede, no sé qué. Yo era para agrandar, para que quedara ¿cómo es? Esperen. Pero vamos, yo para que Ahí ya quedara... dejé de compartir igual. ¿Acá dejé de compartir? Sí, Bueno. ya dejó de compartir, solo vemos su pizarrón. Está bien, espera. ¿Y ustedes ven el pizarrón? Espera un cachito. Sí. Porque no lo puedo... a ver, ahora, ahí está. Porque yo para que les quede grabado grande, ahí se ve más grande. Pero ahora no veo, espérate un cachito, me pongo el problema. Yo lo veo, pero ustedes no ahora, ¿no? Déjenme ver.
Aguánteme 2 minutos, eran los adicionales. Ahí está. Bueno, entonces acá tenían una función de distribución acumulada fx de t que valía 0, 2 quinceavos t más 3, 0 era para los t menores que menos 3, esto era para menos 3 menor o igual que t menor que 2, esto era 1/3 de t para 2 menor o igual que t menor que 3, y valía 1 para los t mayores o iguales que 3. Entonces, vos ya calculaste probabilidad de A y probabilidad de B, después me decís. A era los valores que van entre menos 3 y 2. El suceso B era el que va de menos 1 a 3. Y quieren calcular, bueno, probabilidad de A, lo ponemos para que quede, va a ser la probabilidad de menos 3 menor que X menor o igual que 2. Porque acá tienen un asterisco, entonces acá un menor o igual. Esto va a ser f de 2, acá no importa tanto que sea menor o menos estricto porque es una continua. Acuérdense que si ven una función de distribución que está en función de t, esperen que voy a separar esto, si ven una función de distribución que está en función de t, ya saben que es de una continua. Si no, acá lo que tendrían sería valores de constantes, ¿no? Como está en función de t, es continua. Probabilidad de A es la probabilidad de que x esté entre menos 3 y 2, y eso es f de 2 menos f de menos 3. ¿Cuánto vale f de 2? F de 2 está acá, vale 2/3. Si se pierden algo me dicen. ¿Cuánto vale f de menos 3? Para los menores iguales que menos 3 vale 0, o sea que acá tienen un 0. Quiere decir que la probabilidad de A es 2/3. ¿Cuánto vale la probabilidad de B? Va a ser la probabilidad de que x esté entre menos 1 menor que x menor que 3. Y esto es f de 3 menos f de menos 1. ¿Se nota más o menos? F de 3 menos f de menos 1. F de 3 vale 1. Porque 3 para los mayores iguales que 3 ya vale 1. Y aunque yo ponga el 3 acá, me queda 3/3 que vale 1. ¿Y f de menos 1 cuánto vale? Menos 1 está en este renglón, entre menos 3 y 2. O sea que voy a tener menos 1 más 3 es 2. Por 2, 4 quinceavos. 1 menos 4 quinceavos. Y 1 menos 4 quinceavos son 15 menos 4, 11 quinceavos. ¿Te dio así? 2/3 es la probabilidad de A y 11 quinceavos la probabilidad de B. Ahora dice, calcular la probabilidad de B dado A. B dado A. Y la probabilidad de B dado A es la probabilidad de un suceso condicional. Entonces va a ser la probabilidad de A intersección B o B intersección A dividido la probabilidad de A, porque es el suceso que condiciona. Entonces ahora, ¿cuál es la probabilidad de A intersección B? ¿Quién es A intersección B? Cuando tengan algo así, se pueden hacer un dibujito. No vayan a ponerlo como el producto de las probabilidades, ¿eh? Jamás se les ocurra acá poner probabilidad de A por probabilidad de B, prohibido, porque no son independientes. Lo que tienen que hacer acá es definir quién es A intersección B y calcular esa probabilidad. Entonces lo que pueden hacer es así, se hacen acá. A es entre menos 3 y 2, menos 3 y 2. Y B es entre menos 1 y 3. Entonces, si A es entre menos 3 y 2, perdón, acá, y B es entre menos 1 y 3, ¿cuál es la intersección? La intersección es el suceso que va de menos 1 hasta 2. Se dibujan en la recta y se fijan cuál es la intersección. Este era A entre menos 3 y 2. Y este era B entre menos 1 y 3. ¿Cuál es la intersección? El que está acá en el medio, o sea, entre menos 1 y 2. Quiere decir que acá van a tener probabilidad de menos 1 menor que X menor que 2, o menor o igual, no me importa porque es continua, sobre la probabilidad de A, que era, bueno, ya estaba calculada, ¿no? Probabilidad de A daba 2/3. Y ahora, si el suceso de intersección entre A y B es entre menos 1 y 2, en el numerador van a ser f de 2 menos f de menos 1. Y en el denominador la probabilidad de A que era 2/3. ¿Ok? Entonces, f de 2, ¿cuánto vale? Voy al renglón de 2, que es acá. Me quedó muy blanco.
F de 2 es acá, en este renglón, entre 2 y 3, o sea que es 2/3. 2/3. Y F de menos 1 está en este renglón. Y menos 1 creo que ya hemos calculado. 3 menos 1, 2, 2 por 2, 4, 4 quinceavos. 4 quinceavos. Y en el denominador, 2/3. Entonces lo que van a hacer es 2/3, esperen, van a hacer 2/3 que es F de 2. 4 quinceavos que es F de menos 1 sobre la probabilidad de A que era 2/3. Entonces esa cuenta y ¿se entiende? Cuando tienen probabilidades de sucesos condicionales, tienen que armarse, acá porque era una función de distribución, esperen que era una función de distribución acumulada cualquiera, pero aunque tenga, supóngase, puede ser hasta una binomial, se definen dos sucesos sobre una distribución binomial y se define una probabilidad de un suceso condicional, bueno, se arman la intersección en el numerador, el que condiciona el denominador, y van a las tablas correspondientes a calcular lo que sea. Puede ser una binomial, puede ser una Poisson, como vamos a ver la clase que viene, puede ser una normal. Sobre cualquier distribución de las que hayamos visto, pueden calcular la probabilidad de un suceso complementario, la probabilidad, perdón, de una probabilidad condicional. Esto lo tienen que saber siempre, ¿no? La fórmula de la probabilidad de un suceso condicionado a otro. ¿Se entendió? ¿Era eso? Sí, profe, me había confundido en estupidez. Había tomado, cuando hice la intersección hice la unión en vez, no, nada que ver, me dio serio. Entonces, no, estaba confundida, era tarde. Está bien, sí. Está bien. Sí, está. Bien. ¿Alguna otra duda con otro? Bueno, algunos ya más o menos me parece que deben haber visto ya algo en el práctico. ¿Algunos no tienen el práctico antes que nosotros? Sí, ya habíamos visto un ejercicio muy parecido. Listo, bueno. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, igual cualquier cosa pregunten si tienen alguna duda por campus, al de teóricos o al de taller, que alguno les va a contestar. ¿Listo, chicos? Nos vemos el martes que viene, si Dios quiere. La clase que viene vamos a ver ya Poisson y normal. Esperen que no... Muchas gracias, profe. Al contrario, chicos, que tengan linda semana. Ahora no sé dónde... No sé, déjenme ver dónde paro de grabar y dónde cierro, porque ahora me cambió todo el status quo. Bueno, nos vemos entonces. Chao, profe. Chao, chiquitos. Ah, me quedó, esperen, ya sé. Ahora sí, me había quedado tapado. Me había quedado tapado por la barra de herramientas. Suerte, chicos. Chao, suerte. Hasta